Siento una punzada de misterio, una extraña fascinación por lo inexplicable que me eriza la piel. Es una llamada que resuena en lo más profundo, un eco de historias susurradas en la penumbra. Hoy quiero llevarlos a un lugar donde la tragedia y la leyenda se entrelazan de una forma tan vívida que, incluso con la verdad al descubierto, el escalofrío persiste, negándose a desaparecer. Este es mi viaje al oscuro secreto de las vías fantasma de San Antonio, un rincón olvidado de Texas donde, según me han contado, los ecos de una catástrofe infantil aún resuenan en el aire. Un lugar donde se dice que las manitas de pequeños espíritus empujan tu coche para salvarte de un destino similar al suyo. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia ofrece una respuesta que desafía al fantasma? ¿Y si la explicación no fuera sobrenatural, sino un truco maestro de la percepción y la física, una ilusión tan perfecta que ha engañado a miles? Prepárense, porque vamos a cruzar el velo que separa el mito de la realidad. Acompáñenme a ver el otro lado de la leyenda. El eco de una tragedia olvidada, la leyenda del autobús escolar. Mi historia comienza en la carretera, conduciendo hacia el sur profundo de San Antonio, Texas. El paisaje tejano se extiende, vasto e indiferente, bajo un sol implacable. Pero a medida que me acerco a mi destino, la intersección de Villamain y San Road, siento que el aire se carga con un peso invisible. Este no es un cruce cualquiera. A simple vista, podría parecer uno más en el mapa, pero aquí el pasado se niega a ser olvidado, un pasado que ha dado origen a una de las leyendas urbanas más conmovedoras y escalofriantes de Estados Unidos. Es un sitio que ha cautivado a personas de todo el país, inspirándolas a hacer el viaje, como yo, para experimentar personalmente lo inexplicable. La narrativa que encontré, repetida en susurros y en foros de Internet, se centra en un accidente trágico, una herida abierta en el tiempo. Ocurrió, dicen, en la década de 1930 o 1940. La fecha exacta se difumina, como ocurre con los recuerdos traumáticos, pero la esencia de la tragedia permanece dolorosamente clara. Intento imaginar la escena, un autobús escolar, de esos amarillos inconfundibles, lleno de risas y la inocencia despreocupada de la infancia. El vehículo, por alguna razón, se detuvo justo sobre las vías del tren. Una pausa fatal. ¿Por qué se detuvo? Es aquí donde la leyenda se fractura en múltiples versiones, cada una más desoladora que la anterior. Una versión que escuché sugiere que el conductor, un hombre común, intentó rearrancar el vehículo una y otra vez, con el motor ahogándose en el silencio, mientras el rugido del tren se acercaba. Otra, aún más dramática, habla de una monja al volante. En su intento por no despertar a los niños que dormitaban, trató de encender el motor en silencio, solo para encontrarse con que no funcionaba, una trampa de metal y silencio. Me contaron que la tragedia fue sellada por un faro quemado en el tren que apareció de la nada, una bestia de acero que no ofreció ninguna advertencia visual. Incluso hay quienes murmuran una historia más sombría, la de un mecánico ebrio que, en un descuido imperdonable, dejó el vehículo abandonado sobre las vías. Sea cual fuere la causa que me relataron, el desenlace es el mismo, un final brutal e inescapable. Un tren carguero, imponente y veloz, arrolló el autobús. El impacto fue catastrófico, llevándose la vida de al menos 10 estudiantes y el conductor. Algunos relatos que leí, más oscuros y grandilocuentes, elevan la cifra a 25 almas inocentes. Fue un instante de violencia inenarrable, una herida en el alma de la comunidad que, me dicen, nunca cicatrizó del todo. Desde aquel día infame, las vías de Villamain y San Road se transformaron. Ya no son solo un cruce de acero y madera,
para muchos, se han convertido en un portal a un pasado doloroso y persistente. Me han dicho que si escuchas con atención, puedes oír risas infantiles fantasmales jugando entre los rieles. Y luego, ocurre el fenómeno que me atrajo hasta aquí, el que desafía la lógica, los coches que se mueven solos. La leyenda sostiene que, si detengo mi vehículo sobre las vías y lo pongo en punto muerto, los pequeños fantasmas de aquellos niños, en un acto de protección póstuma, empujarán el coche para sacarlo de la zona de peligro, para asegurarse de que nadie más sufra su mismo y terrible destino. En una de las versiones más poéticas que descubrí, se cuenta que la monja sobrevivió milagrosamente al impacto, pero todos los niños perecieron. Semanas después, consumida por la culpa y el dolor, regresó al lugar del accidente. Al salir de su coche, notó algo inexplicable en la parte trasera, cubierta de polvo, huellas de manos, perfectamente marcadas, pero del tamaño de las de un niño. Fue entonces cuando comprendió. Los fantasmas de sus alumnos no la atormentaban, le habían salvado la vida, empujándola fuera del camino del peligro. Es una historia que me atrapa por completo, una mezcla desgarradora de horror y esperanza que me hace cuestionar qué hay realmente más allá de nuestro entendimiento. El fenómeno del empujón fantasma fue una experiencia paranormal colectiva. La leyenda de las vías fantasma no es solo un cuento. Es una experiencia vivida, un ritual que sé que miles de personas han realizado y documentado, buscando su propio encuentro con lo sobrenatural. El protocolo es una sencilla invitación al misterio, y yo estaba allí para seguirlo al pie de la letra. En la silenciosa intersección de Villamain y Sane Road, bajo el cielo de Texas, conduje mi coche hasta situarlo precisamente sobre las vías del tren. El metal de los rieles parecía vibrar con una energía expectante. Puse el coche en punto muerto. Apagué el motor. Solté el pie del freno. Y esperé. El silencio era denso, casi palpable. Cada segundo se estiraba. Mi propia respiración sonaba atronadora. Y entonces, lo sentí. Un movimiento. No fue un tirón brusco, sino un suave empujón, casi imperceptible al principio, pero innegable. Mi coche, contra toda lógica aparente, contra las leyes de la física que yo creía conocer, comenzó a moverse lentamente, rodando hacia adelante, alejándose de las vías. La sensación es extraña, una mezcla de incredulidad y un escalofrío que te recorre la espalda. Pero para muchos, la prueba definitiva es el famoso truco del talco, y yo no podía irme sin intentarlo. Saqué un bote de talco para bebé y rocié generosamente mi parachoques trasero, cubriéndolo con una fina capa de polvo blanco. Repetí el ritual. De nuevo sobre las vías, de nuevo en punto muerto, de nuevo la espera. El coche volvió a moverse, completando su lento viaje para ponerse a salvo. Con el corazón latiendo con fuerza, salí del vehículo y me acerqué a la parte trasera. Y allí estaban. Marcas diminutas, como huellas de dedos pequeños, impresas en el polvo blanco. Para los creyentes, esta es la evidencia irrefutable. Son las manitas de los niños fantasma, dejando su firma protectora, un mensaje desde el más allá. El fenómeno no se limita al movimiento. Mientras estuve allí, otros visitantes me reportaron una serie de experiencias que refuerzan la atmósfera paranormal del lugar. Algunos aseguraron sentir un frío repentino e inexplicable, como si una puerta a un mundo helado se abriera por un instante. Otros juraron haber visto fugaces siluetas de niños de pie junto al guardarraíl, desapareciendo en cuanto parpadeaban. Escuché a quienes afirman haber oído risas infantiles o voces susurrantes que resuenan en el aire, llevadas por el viento. Leí testimonios en línea aún más inquietantes,
que hablan de ventanas de coches que se astillan sin motivo aparente, como si una fuerza invisible y frustrada quisiera ser notada de una forma más violenta. Con tantos relatos, fotografías y pruebas, la leyenda ha trascendido su origen local. Se ha convertido en un fenómeno cultural. Programas de televisión sobre lo paranormal y documentales han visitado el sitio, desplegando sus equipos en un intento de capturar lo mismo que yo sentí, el empujón fantasma. Vi que las redes sociales como YouTube y TikTok están repletas de videos de personas realizando el experimento, gritando de asombro y miedo, alimentando la fascinación y convirtiendo un simple cruce de trenes en un punto de peregrinación para los amantes del misterio de todo el mundo. La verdad detrás del velo, la ciencia desenmascara el misterio. La ilusión de la pendiente invisible. Aquí encontré el giro argumental que lo cambia todo, el secreto que transforma el misterio en una lección de física. La carretera, que a mí y a miles de otros nos parecía perfectamente plana, o incluso ligeramente inclinada hacia arriba, en dirección a las vías, tiene en realidad una sutil pero innegable pendiente descendente. Mi coche no fue empujado cuesta arriba por fuerzas espectrales, sino que simplemente rodó cuesta abajo por la fuerza más común y poderosa de todas, la gravedad. ¿Cómo es posible que mis ojos y mi cerebro me engañaran de una forma tan convincente? La clave la encontré en una fascinante ilusión óptica conocida como colina magnética o cuesta mágica. El fenómeno ocurre cuando el paisaje circundante, la línea del horizonte, la inclinación de los árboles y la falta de puntos de referencia claros confunden a nuestro cerebro. En su intento de dar sentido a la información visual, interpreta erróneamente la inclinación del terreno. Mi percepción me decía que estaba en una superficie plana o incluso ascendente, pero la realidad física era otra. La gravedad, indiferente a mis creencias, simplemente estaba haciendo su trabajo. Descubrí que es un engaño magistral, no de los fantasmas, sino de la naturaleza y de nuestra propia y falible visión. El enigma de las manitas de talco. ¿Y qué hay de las famosas huellas de dedos en el talco, la prueba reina de los creyentes? La explicación que hallé es tan ingeniosa como decepcionante para el amante del misterio. No demuestra una presencia infantil, sino un pequeño y probablemente inconsciente autoengaño. Al rociar el parachoques con talco, la presión de mis propios dedos, la forma de mi mano al sujetar el coche, o simplemente las corrientes de aire del aplicador, dejaron micromarcas o zonas con diferente densidad en el polvo. Eran huellas latentes. Cuando el coche se movió por la pendiente, el viento generado por el movimiento o las simples vibraciones del vehículo levantaron el polvo más fino y suelto, revelando el contorno más denso de las huellas preexistentes que yo mismo había dejado. El resultado es la perfecta ilusión de dedos diminutos que aparecen de la nada. Los ecos del pasado y el presente. ¿Y qué pasa con los sonidos fantasmales, las risas y los susurros? Descubrí que las vías del tren de San Antonio siguen muy activas. Las vibraciones de los trenes que pasan a kilómetros de distancia y de los grandes camiones que circulan por las carreteras cercanas pueden hacer crujir los durmientes de madera y resonar en el suelo de formas extrañas. Más aún, el viento, al pasar entre los rieles de metal, puede producir un silbido agudo que, para una mente predispuesta por la leyenda como la mía, suena inquietantemente a risas lejanas o voces fantasmales. Este fenómeno se llama pareidolia auditiva, nuestra tendencia a encontrar patrones significativos en ruidos aleatorios. La zona también está cubierta de árboles y matorrales, y sus hojas, al frotarse con el viento, producen un sonido similar a un murmullo constante, que mi cerebro, expectante, podría interpretar fácilmente como actividad sobrenatural.
La ausencia de evidencia histórica, quizás la prueba más contundente y definitiva que encontré contra la leyenda es la fría y silenciosa ausencia de registros históricos. A pesar de la magnitud de un accidente que implicaría la muerte de 10 o incluso 25 niños, no existen informes de periódicos, archivos policiales o registros del condado que confirmen que tal suceso haya ocurrido jamás en ese lugar. Leí que investigadores y escépticos han peinado los archivos durante décadas sin encontrar una sola mención. Algunos sugieren que la leyenda de San Antonio pudo haberse inspirado en un accidente real y trágico ocurrido en Salt Lake City, Utah, en 1938, donde un autobús escolar fue efectivamente embestido por un tren, con detalles sorprendentemente similares. Es posible que la historia migrara y se adaptara a un nuevo hogar. Irónicamente, descubrí que un incidente muy reciente revitalizó la fama del lugar. En marzo de 2024, un coche vacío quedó atascado sobre las vías y fue arrollado por una locomotora. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el episodio, capturado en video y ampliamente difundido en las noticias y redes sociales, hizo que se dispararan las visitas al lugar. Esto me demostró cómo cualquier evento, por mundano que sea, es absorbido por la narrativa de la leyenda para reforzarla. Así, el misterio tiene explicaciones lógicas y comprobables. Pero entonces, me pregunto, ¿por qué, aun sabiéndolo todo, el escalofrío persiste? La persistencia del mito porque necesitamos creer. A pesar de las explicaciones racionales que encontré, a pesar de la física y la falta de pruebas, la leyenda de las vías fantasma de San Antonio persiste con una fuerza asombrosa. Y después de estar allí, creo entender por qué. Creo que es porque, en el fondo, necesitamos creer. No solo en lo sobrenatural, sino en la idea de que la tragedia más inimaginable puede tener un eco protector y bondadoso. La psicología detrás de la leyenda. Entiendo que las leyendas urbanas como esta están profundamente arraigadas en nuestros miedos más primarios y en nuestra necesidad de encontrar sentido. Nos aterra la aleatoriedad de la tragedia, especialmente cuando involucra a niños. Buscamos desesperadamente un significado en el sufrimiento, y la idea de que estos niños, incluso después de muertos, dedican su eternidad a cuidar a los extraños para evitar que sufran su mismo destino, me resulta increíblemente hermosa y reconfortante. Es una forma de alquimia emocional, transformar el horror puro en una historia de amor, sacrificio y redención. Cuando no hay una explicación clara o un propósito para el dolor, nuestra imaginación llena los vacíos, y la psicología de grupo, el poder de la creencia compartida, amplifica estas narrativas hasta convertirlas en una experiencia colectiva, casi una verdad emocional. Rituales y ofrendas espontáneas. Pude ver esta necesidad de creer manifestada de forma tangible y conmovedora en el propio lugar. Vi cómo muchos visitantes dejan ofrendas sobre los rieles o en los postes cercanos. Pequeños juguetes, ositos de peluche, cochecitos en miniatura y flores ya marchitas por el tiempo transforman el lugar en un altar espontáneo y popular. Estas ofrendas son mucho más que simples objetos, son una forma de interactuar con la leyenda, de hacerla real, de rendir homenaje a almas que quizás nunca existieron, pero cuyo sufrimiento se siente real. Los peluches que vi, descoloridos y desgastados por el sol y la lluvia, refuerzan la historia de una forma mucho más poderosa y visceral que cualquier informe técnico, creando una atmósfera de duelo y memoria que me resultó imposible de ignorar. El impacto de eventos recientes. Incluso la falta de un accidente histórico no detiene el poder del mito. Como mencioné, el reciente incidente del coche arrollado en 2024,
En lugar de ser visto como una simple advertencia sobre la peligrosidad de las vías, revitalizó la fama paranormal del lugar. Me di cuenta de que estos eventos, aunque no sean sobrenaturales, son rápidamente asimilados por la leyenda. Sirven como pruebas modernas de la peligrosidad de las vías y, por ende, refuerzan la idea de la necesidad de la protección de los niños fantasma. El mito es un organismo vivo que se alimenta de la realidad para seguir creciendo. San Antonio, una ciudad de fantasmas. Finalmente, entendí que el terreno donde florece esta leyenda es excepcionalmente fértil. San Antonio tiene una rica y publicitada historia de fenómenos paranormales. Sus antiguas misiones españolas, sus museos, el Álamo, y sus hoteles históricos como el Menjer están plagados de relatos de fantasmas y apariciones. Esta atmósfera mística general de la ciudad, esta identidad cultural, contribuye a que la leyenda de las vías sea más fácilmente aceptada y creída. No es solo un lugar embrujado aislado, es parte de un tapiz más amplio de misterios que definen la identidad paranormal de San Antonio. Entre la lógica y la emoción, tu propia experiencia. He desvelado el oscuro secreto de las vías fantasma de San Antonio. La conclusión racional es clara: no hay un enjambre de espíritus inquietos empujando coches hacia la seguridad. Lo que hay es una pendiente disfrazada, una ilusión óptica perfecta, y el inmenso poder de la sugestión colectiva que yo mismo sentí recorrer mi piel. Pero aquí, en esta encrucijada entre la verdad y el sentimiento, reside la verdadera magia. Quiero que te imagines por un momento que estás al volante. Conduces hasta ese punto exacto, detienes tu coche sobre las vías de Villamain-Izane, pones la palanca en punto muerto y apagas el motor. Todo queda en silencio. Y entonces, notas ese leve, inequívoco empujón. Tu mente, ahora informada por todo lo que te he contado, te susurrará: es la pendiente, es la gravedad, es una ilusión. Pero, ¿acaso tu corazón no latiría un poco más rápido? ¿No agudizarías el oído, contra toda lógica, buscando una risa lejana en el susurro del viento? ¿No mirarías por el espejo retrovisor, esperando, solo por un segundo, ver algo que no debería estar ahí? Me di cuenta de que las historias no necesitan ser literalmente ciertas para ser profundamente significativas. Sobreviven y prosperan porque conectan con nuestras emociones más profundas, nuestro miedo a la muerte, nuestra necesidad de esperanza y nuestra creencia en la bondad. La idea de que esos niños, incluso después de un final tan trágico, siguen jugando a salvar vidas es una narrativa poderosa que resuena en el alma humana a través de generaciones. Así que, la próxima vez que pases por un lugar como este, un lugar con su propia cicatriz y su propia leyenda, tómate un momento. Quizás sientas ese sutil empujón y, por un segundo, te permitas pensar en los niños que, según la tradición, siguen velando por los viajeros. Porque al final, las leyendas son el latido del corazón de la humanidad, el espejo de nuestros miedos más oscuros y nuestras esperanzas más luminosas. No necesitan ser verdaderas para ser importantes, solo necesitan ser sentidas. Y ahora, les dejo la pregunta en el aire. Con todo lo que saben, ¿la ciencia lo explica todo y cierra el caso? ¿O prefieren quedarse con la magia del misterio? Si alguna vez han sentido el empujón, o conocen otro rincón del mundo con historias parecidas, el relato continúa en ustedes. Porque a veces la verdad más profunda no es lo que vemos, sino lo que sentimos al conocerla.